Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la primera disertación. La doctora Cecilia Valdivieso es bioquímica especialista en hematología del Servicio de Hematología Hospital del Carmen, Mendoza, miembro del grupo CAT, y el tema es la hemostasia en el puerperio. Gracias, Cecilia. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada quería agradecerles por estar acá y también por darme la oportunidad de participar en este evento. Bueno, el tema que les voy a compartir trata de la hemostasia en el puerperio. Lo he dividido en 3 sectores para poder organizarme mejor. Para comenzar, voy a dar un leve repaso de lo que entendemos por puerperio y sus etapas. Luego me centraré en los principales cambios hemostáticos. La idea es comprender o poder diferenciar entre lo fisiológico y lo patológico para poder manejar la práctica diaria. Y como para terminar, compartiré algunas conclusiones. Según la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, el puerperio se extiende desde el día del parto, o sea, desde el momento del parto, hacia las 6 semanas posteriores y previas al embarazo. No es estático, sino que es bastante dinámico. Las primeras 24 horas se denomina puerperio inmediato y es donde hay mayor riesgo de hemorragia. Luego sigue un puerperio inmediato o precoz hasta el día 7º o 10º, donde se genera una involución uterina más activa y se instala la lactancia. En el puerperio, la siguiente etapa, hasta los 42 días, puerperio alejado tardío, donde hay una recuperación de los órganos reproductores. Algunos autores incluyen el puerperio remoto o prolongado, que puede extenderse hasta el final de la lactancia. Para comprender los cambios hemostáticos, debemos poner el puerperio en contexto, donde empieza con el embarazo, el inicio del embarazo, que es un estado hipercoagulable, donde la fibrinólisis está inhibida, y el objetivo es generar reservas de factores de coagulación, inhibidores, para evitar la hemorragia en el momento del parto, justo cuando se desprende la placenta. Luego se produce el parto, donde todos estos factores inhibidores que se han acumulado, por decirlo de alguna manera, se activan, hay una máxima activación hemostática y allí hay consumo de factores y se activa la fibrinólisis para equilibrar. Y después viene el puerperio, donde se genera un reequilibrio progresivo de todos estos cambios hasta volver paulatinamente a los parámetros pregestacionales. Debido a que esto no es los cambios son muy dinámicos, interpretar estudios hemostáticos sin tener en cuenta el contexto fisiológico puede llevar a errores diagnósticos. Estos parámetros fueron los que se estudiaron, donde se demuestra el estado hipercoagulable que se genera. Para no nombrar todos, voy a ir a los más puntuales. Por ejemplo, el recuento de plaquetas, se genera una trombocitemia fisiológica hacia el 3er trimestre de embarazo, donde hay consumo de plaquetas durante el parto y luego en el puerperio se genera la recuperación del recuento. También hay activación plaquetaria. Los factores de coagulación tienden a aumentar en el 3er trimestre, luego disminuyen por esa activación que se genera en el parto por consumo y normalizan hacia el puerperio. Hay una resistencia adquirida a la proteína C,
La proteína S libre tiende a disminuir y se mantiene disminuida hasta la 8ª semana aproximadamente. En la fibrinólisis, el dímero D, o sea, todos tienden a aumentar, el dímero D aumenta casi al doble en el momento del parto, se mantiene aumentado hacia el puerperio temprano, inmediato, y se comienza a normalizar luego de este. Para ir más específicamente a algunos factores, cité algunos artículos que han determinado el intervalo de referencia en distintos estadios del embarazo y también en el puerperio. Investigó el factor 13, la actividad del factor 13, el cual observaron que se genera una disminución a partir del segundo trimestre significativa del factor 13 y llegando al puerperio inmediato, que es el que llegó, el estudio llegó hasta el puerperio inmediato. Luego comienza a normalizarse los valores hacia los basales. Observaron que no había significancia, una relación significativa entre el factor 13 y una pérdida de sangre, o sea, entre esa disminución de la actividad del factor 13 y pérdida de sangre en el parto, por lo tanto, puede ser una disminución fisiológica por la hemodilución, el mayor consumo o transferencia al feto. Acá es donde están los valores de referencia que ellos determinaron, en donde este es el grupo control. En el primer trimestre casi no hay disminución y luego descienden hacia el tercero y el posparto. Estos valores de referencia, lo ideal es determinarlos cada uno en el laboratorio, pero bueno, como una guía, me pareció bien compartirlos. Aquí se explotaron un poco más, estudiaron un poco más de factores, también estudiaron el puerperio temprano, inmediato, los factores que no hubieron variación, factor 2, 5, 10, 11, algunos inhibidores. Los que sí aumentaron notablemente, el dímero D, casi el doble hacia el puerperio, el fibrinógeno, el factor 7, el 8 y el 9. La proteína S vuelve a aparecer y también se ve disminuida levemente hacia el puerperio temprano, donde luego empieza a restaurarse los valores. Acá en señala que la actividad de la proteína S es la que disminuye más que la libre. La libre disminuye levemente. En este estudio se centraron en el factor 8 y factor de von Willebrand. Se extendieron también un poco hacia el puerperio tardío y observaron un aumento casi del 73% del antígeno seguido de su actividad, y el factor 8 disminuye levemente. Y los valores, o sea, los valores del 8 como que no superan el rango normal de las mujeres no embarazadas. Luego todos vuelven a la normalidad en el puerperio tardío. Acá se ve como el factor 8, que es los puntos rojos, aumenta levemente, la actividad un poco más, el antígeno, y los tres hacen el pico en el puerperio temprano y descienden a la normalidad en el tardío. Acá están los valores de referencia de los tres parámetros, observando que aumentan en el puerperio temprano y luego descienden en el tardío. En este se estudian los tres mismos parámetros, pero un poco con más detalles hacia el puerperio, mostrando que el antígeno y la actividad hacen un pico a las 12 horas posparto. También coinciden con que hay un aumento del porcentaje del antígeno y su actividad entre el 60 y 100%, y acá el 8 sí aumenta un 40-50%, que me pareció un poco más acertado. Como para terminar, observé las similitudes donde se habla de
el factor de von Willebrand, y el 8, en donde se condice con que tienen un aumento hacia el parto y luego normalizan en el puerperio tardío. La proteína S libre y su actividad también disminuyen y se mantienen disminuidas en el puerperio temprano. El dímero D, el fibrinógeno, el 7, el 9 aumentan hacia el parto y normalizan hacia el puerperio. Las discordancias entre algunos de los estudios pueden darse porque por los diferentes reactivos utilizados, la metodología, diferencias geográficas y poblacionales, o por la misma dinámica cambiante del proceso. Debido a esta dinámica cambiante, podemos reafirmar que el embarazo es un estado hipercoagulable, donde hay un retorno progresivo de los parámetros durante el puerperio. Y podemos afirmar que la evaluación de la hemostasia debe realizarse una vez finalizado este periodo para evitar interpretaciones erróneas. Muchas gracias por su atención.